Bandera inmaculada, emblema de la patria, encarnación purísima de nuestras glorias. Reza el inicio de la invocación a la bandera que hoy se recitará en escuelas y colegios. La tricolor fue izada por primera vez el 15 de agosto de 1812, pero antes el Paraguay tuvo otras tres. Luego de la independencia de España, la bandera era de color azul con una estrella blanca, pero fue utilizada por apenas un mes, desde el 15 de mayo de 1811 hasta el 16 de junio de ese año. La segunda se utilizó desde el 17 de junio hasta el 15 de agosto del mismo año y tenía los colores azul, amarillo y rojo, ubicados de manera horizontal. A partir de ese día, se presentó la tricolor roja, blanca y azul, creada por la primera Junta Superior de Gobierno, pero con la franja del medio más ancha. Finalmente, el 15 de agosto de 1812, se izó la cuarta bandera y la definitiva, pero su uso fue interrumpido alrededor de 1826 por decisión de Gaspar Rodríguez de Francia, quien la alternó con la azul hasta su fallecimiento. Luego, el 25 de noviembre de 1842, el Congreso Extraordinario declaró que se utilizara la tricolor con el escudo de dos caras, el león acompañado de un gorro frigio y la inscripción Paz y Justicia, y en el reverso las ramas de palma y olivo, que se alinean en forma de una corona, una estrella de 5 puntas. Esta característica convierte a la bandera paraguaya en única en el mundo. Además de la invocación a la bandera, el himno y el juramento a la misma, también el compositor Mauricio Cardoso Ocampo le dedicó la música Qué linda es mi bandera, la más conocida e interpretada en escuelas y colegios. En el escudo